que en uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Hágame el favor y me saluda al que está allá al lado, dígale que yo lo mando saludar. Dijimos muchas cosas de este capítulo, pero yo quiero que hagamos un repaso rápido para que podamos pasar al capítulo 5 y como dejar bien claro por qué el capítulo 5 está diciendo lo que está diciendo. Acuérdense que el capítulo 4, todo el capítulo 4, Pablo lo que hizo fue presentar hacer esa contraparte de la justicia, amén, que es por la fe, gloria a Dios, con respecto a las obras, pero también dejar claro y bien amplio el panorama de que la justificación es de la misma manera, con el mismo método, tanto para judíos como para gentiles. ¿Estamos ahí? Ya desde el verso 13 en adelante, Pablo entonces se propuso en el capítulo 4 a dar a conocer los ingredientes y realmente las bases de la justificación por fe. Ya Pablo, a partir del verso 13, hace una exposición muy amplia de lo que es la justificación por fe. Y en el verso ya 25 cierra con un broche de oro diciendo el cual, más bien el 24, porque el 24 nos involucra de lleno a nosotros, dice, no solo, sino también con respecto a nosotros. Amén. Ese nosotros involucra a la iglesia del Señor, amén, involucra a la gente después del aposento alto. Amén. ¿Ok? Entonces ahí ya la iglesia entra de lleno a recibir y a ser beneficiada con esa magna obra de la justificación. Entonces dijimos que habían 10 razones importantes de la justificación, ¿se acuerdan? Vamos a ver desde las 7. Dijimos que el ejemplo de la justificación está en ¿quién? En Abraham. Es el principal ejemplo usado tanto por Pablo como por Santiago, hablando de la justificación por fe. La razón número 8 de la justificación, que es el resultado. Los que están justificados tienen un resultado. La perfecta justicia de Dios es puesta en mi cuenta. Eso lo hemos repetido ya bastantes veces, que es la santidad, la justicia y la
impecabilidad de Jesucristo, eso fue puesto a mi favor. Amén. ¿Me trae el tinto? Bueno, mi amor. Gracias. Póngale cuidado a esto. Más o menos como que si la cuenta de ahorros de Ardila Lule, ¿aló?, apareciera a favor suyo. Hola. Como si la cuenta de ahorros de Ardila Lule apareciera a favor suyo en el banco. Amén. Y usted sintiéndose pelado. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo lo que está diciendo es que toda la justicia, la santidad y la impecabilidad de Jesús, hola, la pusieron en mi cuenta. Yo no sé, pero a mí me parece eso definitivo y grande. Acuérdense que el domingo en la mañana, ¿quiénes no vinieron el domingo a las 5 de la mañana? Levanten la mano. Ok, uy, hay hartos sinvergüenzas. Altísimos. El domingo en la mañana vimos cristianos archimillonarios. ¿Se acuerdan? Y dijimos muchas razones por qué somos archimillonarios, pero les dije que me quedaban faltando 200 y otras razones por las cuales somos archimillonarios. Aquí hay una de esas 200 y tantas razones que hay para declarar que nosotros somos archimillonarios en Cristo Jesús. Es esta, vea, pésela bien, que la perfecta justicia de Dios es puesta en mi cuenta. Porque hemos venido hablando que Jesús es el hombre sin pecado. Amén. Sin pecado, sin defectos, sin culpa. Y por eso fue Él el que pudo morir por mí en la cruz del Calvario. Por ser Él el sin pecado. Lo declaró Isaías en el capítulo 53 cuando dijo que Él fue hecho por nosotros transgresión, mas Él molido fue por nuestras transgresiones. Gloria a Dios. Entonces, el que hayan cogido toda esa santidad y toda esa impecabilidad e inocencia de Jesús y la hayan puesto a mi favor, entonces tú tienes una reserva de santidad acumulada en Cristo Jesús. Amén. Porque tienes una cuenta abundante de justicia. Por eso yo soy perfectamente justo, no en lo que Rodrigo es. Amén. No en mí mismo, sino en quién. En Cristo. En Cristo. Entonces, en Él yo tengo abundancia de justificación. Además dijimos que Dios me ve ahora justo, tan justo como Jesucristo. Es lo mismo, pero dicho de otra manera. O sea, mi justicia radica ¿en quién? En Jesús. Como si nunca yo hubiera pecado. Levanten la mano los que nunca han pecado. ¿Aló? ¿Ya ese enano que viene caminando por ahí? Ese enano ya tiene picardía. No pecado, picardía, o sea, ya es un pecado en proceso. Amén. Porque los seres humanos todos son pecadores, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:24. Amén. Entonces,
aún así, estando nosotros pecando desde chiquitos, el Señor en Cristo Jesús, o Dios en Cristo Jesús, me ve a mí como si nunca, diga conmigo, nunca hubiera pecado. Y como si siempre hubiese cumplido su perfecta y santa ley. Hermano, eso es. Habiendo entonces, Pablo dice, habiendo sido justificados ahora, tenemos que paz. ¿Paz para con quién? Con Dios. Porque es Él el que nos puede justificar. Y eso nos da entonces la seguridad de que no exista ninguna ¿qué? Hola. ¿Va conmigo? 9. La evidencia de que realmente somos justificados. Santiago dice que Abraham fue justificado por obras. Amén. Dijimos el martes pasado que estas obras de las que Santiago está hablando, porque hay quienes no han podido conciliar el mensaje de Pablo con el mensaje de Santiago. Porque Santiago dice, Pablo contundente y rotundamente dice, es sin obras. Y Pablo dice, y Santiago dice que es con obras. Pero hay una gran diferencia entre el mensaje de Pablo y el mensaje de Santiago. Pablo está hablando de la procura del hombre en producir obras para salvarse. Y Santiago está hablando de las obras que el hombre justificado debe producir, que son las mismas que ya Pablo habló en el capítulo 2 de Efesios, el verso número 10. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2:10? Creados en Cristo Jesús. ¿Aló? Note que esa expresión, creados en Cristo Jesús, está diciendo que usted, viniendo de una vida vieja, mundana, fue hecho de nuevo. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las obras a las que Pablo hace referencia, que no sirven para salvación, las obras viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas obras? Las de Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya tiene en el manual, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A esas obras de Efesios 2:10 es que Santiago ahora se está refiriendo. Entonces, muéstrame tu justificación o tu fe por tus obras. ¿Eres justificado? Produce obras de un hombre justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que entonces la justificación se muestra por las obras de la fe, y así es como probamos a los hombres, a los de afuera, la realidad de nuestra justificación. Amén. Usted no podría decirle al vecino suyo que usted está en Cristo y que es nueva criatura si llega todos los días borracho. ¿O no? Usted está atajando pollos de esquina a esquina y diciéndole a su vecino que usted es nueva criatura y que está en Cristo Jesús. No podría. Amén. No podría. Gloria a Dios. Pablo entonces da la razón número 10 y habla de la esperanza de nuestra justificación. Y Pablo entonces en el capítulo 8 del mismo Romanos dice, a los que justificó. ¿Eso qué es? ¿Qué tiempo es? Pasado. Hola. Vea la grandeza de la obra de Dios. A los que justificó, a estos también glorificó.
estados importantes del cristiano. La glorificación está garantizada. Esa no la hemos logrado. Ojo con eso. Pero el apóstol Pablo dice: a estos también glorificó como si ya fuese un hecho. A estos también glorificó. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que una vez que hemos sido justificados, la glorificación está garantizada en la mente del Señor Jesús o de Dios. Ya es hecho consumado. Acuérdense que por allá vimos como que fue en boga mar adentro, donde hablamos de las cosas que Él llama las cosas que todavía no son como si ya fuese. ¿Vamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Así que declárese esta noche: justificado, amén, y glorificado. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Definimos qué es la justificación, ¿se acuerdan? Uno, dijimos que es la declaración hecha por Dios en el cielo concerniente a un hombre de que es justo a la vista de Dios. Por allá, comenzando a Romanos, en el capítulo 3, dijimos que la justificación es un hecho jurídico de Dios, donde el único que puede hacer eso es Él. Amén. ¿Y era qué? Declarar al que es culpable, declararlo inocente. Ese es un acto que solo Dios lo puede hacer. ¿Y por qué solo Dios lo puede hacer? Porque Él se pone, amén, se pone el nombre de nosotros y nos representa. ¿Aló? Entonces, si de pronto usted ha tenido la oportunidad de ir a una audiencia, ¿alguien ha ido a una audiencia? Levante la mano. Uy, hartos. ¿Nos estaban acusando a ustedes? ¿Sí? Por alimentos, Norberto. Ah, sin vergüenza. Entonces, cuando usted está en la audiencia y está ahí el acusado, amén, y ahí al frente está el juez. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús se sentó en la silla del acusado, que era usted, que era yo. Él se sentó en la silla del acusado. ¿Aló? Entonces, no lo acusen a él es culpable. Acúsenme a mí. Cuando fueron a ver la hoja de vida de él no tiene de qué ser culpable. Pero ahí hay otra gran ventaja a nuestro favor. Es que él ahora se sienta aquí en la silla del acusado, pero él a la vez es el juez. O sea, tendrá usted opción de perderse. ¿Aló? Por favor, trate de hacerle el jueguito. Él se sienta en la silla del acusado, que era usted. Y cuando él hace y toma ese papel, a la vez él se convierte en el juez. Y un segundo plano es que él es el abogado. Por eso Pablo pregunta: ¿quién nos condenará? Si él está haciendo los tres personajes, hace las veces de acusado, hace las veces de juez y hace las veces de abogado, ¿quién te puede condenar? Hermano, le doy un aplauso a Jesús. Alabanzas al Señor. ¿No le parece tremendo eso? Así que él, en ese acto jurídico, nos declaró justos. 2. Dios justifica a un hombre sobre la base o fundamento de ¿qué? De la redención. También ya lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? Esa redención solo también se da en Cristo Jesús. Acuérdense que redimir es igual a rescatar. Es pagar la exigencia del secuestro. Amén. Eso es redimir. Entonces, a nosotros nos decían que a alguien
alguien tenía que morir por nosotros, pero que ese que alguien que tenía que morir tenía que ser inocente. Y lo buscaron por cielo y tierra y no lo encontraron. Entonces Dios dijo: yo mismo iré y los redimiré. Alabanzas, alabanzas. Así que somos justificados por o en su sangre. Que el precio es la sangre. Recuerden que la sangre es la vida. Y Jesús la entregó toda. Lo último que salió del cuerpo de Jesús fue agua. Así que ya no había más sangre. Él la entregó toda para que usted y yo fuésemos justificados, perdonados y redimidos. 3. Dios ha obrado jurídicamente al declarar culpable ¿a quién? A todo el mundo. O sea, ese es un acto jurídico de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos delante de su presencia. Pero en ese mismo acto jurídico, amén, Él hace un pronunciamiento y entonces Él dice: Dios es ahora el que, ahora que el tal, hace que el tal creyente aparezca, el mismo que Él metió bajo pecado, ese mismo es el que Él justifica delante de sus ojos. Amén. Porque a eso fue que Él vino. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, por eso el Evangelio lo primero que hace es hacer que el hombre se sienta pecador. ¿Aló? A usted no le dé miedo decirle a la gente que es pecador. Ese cuento de que Dios lo bendiga, hermano, si no hace hermano, no. Dígale que está mal. Y usted le dice: Dios lo bendiga, hermano. Pues él dice: ah, gloria a Dios, estoy bien. Ya me dijo, hermano. Amén. Amén. No, nosotros tenemos el Evangelio que hace que el hombre sienta que está enfermo. Y si está enfermo necesita un sanador, necesita un médico. Que hace que el hombre sienta que está condenado, que sienta que está pecador, para que entonces acepte un salvador. ¿Va conmigo? Eso sí es elemental. Gloria a Dios. Y 4, justificar o declarar justo es, como consecuencia, el acto por el cual Dios imputa al pecador creyente todo el valor de la infinita obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Aló? O sea, Él descarga toda esta gracia sobre el pecador creyente. Dije el pecador creyente. Amén. Porque para que la cruz del Calvario surta efecto en nosotros hay que creer. Al que cree, todo le es posible. Diga gloria a Dios. Concluimos entonces capítulos 24 del capítulo 4. Concluimos entonces. ¿Estamos en Cristo? Amén. Y estamos. Diga eso por favor. Concluimos el capítulo 4 diciendo eso. Estamos en Cristo y estamos justificados. No los oí. Otra vez. Estamos en Cristo y estamos justificados. Si tú dices eso e inmediatamente recitas el versículo 1 del 5, mire cómo toma cuerpo y fuerza. Vamos a ver. Dígalo, digo. Estamos en Cristo y estamos justificados. No paren. Volvemos. Estamos en Cristo y estamos justificados, y sigue con el versículo 1 del capítulo 5 para que vea cómo se aplica. Volvemos. 1, 2, 3. Estamos en Cristo y estamos justificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Si estamos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Ok, entonces ahora sí pasamos al capítulo 5, ¿vale?
Vamos a pasar al capítulo 5. Amén. Y vamos a iniciar entonces el capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Amén. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? Sí. Vale. Entonces estamos en el capítulo 5, que nos va a decir obviamente muchas cosas. Romanos 5. La introducción. Con el capítulo 5 comienza una nueva sesión. Pablo nos hace saber ahora algunos beneficios de la justificación. En Romanos 5, 1 al 11. La justificación es la vida gratuita, la dádiva gratuita que Dios nos ha dado. Y viene un paquete que es recibido por el creyente en el momento de la salvación. En Romanos capítulo 5, Pablo quiere que abramos este paquete y que veamos algunos de los beneficios y de las bendiciones que hay dentro. Aquí van algunos ejemplos. Primero, tenemos paz para con Dios. Dos, tenemos entrada y una posición en la gracia. Y tres, hemos recibido la reconciliación. Así que listos para abrir este paquete de regalo que seguramente va a ser muy importante. Romanos 5:1 entonces dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted logra entender todo lo que el texto dice. Justificados pues, ese es un estado del cristiano. ¿Aló? La justificación y la salvación es un estado del cristiano. Usted vive salvo. Usted pudiera cantar las 24 horas del día: salvo soy de seguro, aleluya, sí, sin ningún problema, porque Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer por usted. Ese pues y ese para tienen su razón de ser. Justificados pues por la fe. Acuérdense que la fe es ¿qué? El medio. Amén. El medio. Por la fe tenemos paz para con Dios. Aleluya. Por medio ¿de quién? Así que hay dos agentes que nos llevan a eso: la fe y el Señor Jesús. Y esto sí que es importante que usted lo deje cimentado en su vida, porque todavía hay gente que cree que hay salvos en todas partes y en todas las iglesias y en todas las religiones va a haber gente salva. Eso no es posible. Si eso es así, la Biblia es un despelote. Y entonces Dios no tiene un pueblo. Y entonces Dios no tiene una iglesia. Amén. Esto que este versículo está diciendo es importante. Justificados pues, uno, por medio de la fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? El mundo tiene fe en Dios. Señor, ¿usted cree en Dios? Y en María Santísima. ¿Y eso lo salva? Así que partamos desde ahí. El mundo, la gente que pasa, que va y que viene por la calle, el 99% tienen fe en Dios. El 1% tienen fe que pueden ser ateos. Pero el 99% de esa gente tiene fe en Dios.
¿Aló? Pero es que aquí no dice fe en Dios, dice fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que quien quiera salvarse aquí necesita tener fe en el Señor Jesucristo. Por una simple razón. San Juan 14:6 dijo, y Jesús dijo, ¿qué dijo? Yo soy el camino. Ojo, porque es que a veces uno es muy fácil en esto y es muy deportivo en esto. Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos. Hay un único camino. Dijo, yo soy el camino. Cuando él dice el artículo, el masculino, ¿qué? Único. Amén. No plural, sino singular. Yo soy el camino. Amén. Entonces no hay varios caminos. El cielo no tiene desechos. ¿Alguien sabe qué es un desecho? ¿Se vio? Un atajo. Entonces uno va hacia alguna parte, ¿cierto? Entonces uno va hacia alguna parte y el que conoce ese sector se conoce los atajos. Después uno va haciendo como el camino más largo, pero el que conoce toda esa región, esa vereda, dice, no, vea, por aquí salimos más rápido. ¿Aló? Y entonces uno se bota y es un rodadero, pero uno se bota y claro, la carretera le hace hacer una vuelta así y vuelve y lo pasa como a 20 metros. Pero el atajo lo bota así. Así que lo libró de 1,5 kilómetros. El cielo no tiene atajos. El cielo tiene un camino. Para llegar al cielo hay un único camino. Además, el camino de Dios no tiene vueltas. ¿Aló? No tiene vueltas. Por eso cuando la Biblia dice, por torpe que sea, no se apartará, es porque el camino de Dios es derecho. ¿Aló? Así que ese cristiano que dice que, ay, bueno, es que estaba como medio embolatado. No, el camino de Dios es derecho. Recto. Un ciego lo puede caminar tranquilamente porque es recto. Por eso Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, prosigo al plan, a la meta, allá al frente. Amén. Amén. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino. En el mismo texto dijo, yo soy, no una verdad, sino la verdad. Artículo femenino, la verdad. Pero igual en singular. No son dos verdades ni verdad y media, la verdad. Y yo soy alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Eso es importante que quede claro para nosotros. Amén. Para que no seamos de los que desperdician la gracia. O sea, hay cristianos que les gusta hacerle rebaja al evangelio. O sea, como en el afán de que la gente se convierta, como en el afán de que la gente se arrepienta, les hacen rebaja al evangelio. No, tranquilo, no te preocupes, el Señor ahí lo va arreglando. No, usted está casi bien. Vaya que el Señor le va. No, en el Señor no hay casis. Los que recuerdan el himno, el Ignario Lluvias de Bendición, recuerdan que el 15, himno número 15, se llamaba Casi Creyendo. Te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer, pues
porque dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré. Escuche, sabes que casi no es de valor en la presencia del justo juez. Óigalo. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Amén. Hay gente que se va a ir al infierno siendo casi bueno. O sea, le faltaba un pelito. Diga gloria a Dios. Hermano, aquí no funciona así. O usted cree o no cree. El que cree se salva y el que no cree se condena. Sencillo, léalo en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Tácito y contundente: el que creyere. Ahí no dice el que esté caliente, no, el que creyere y fuere bautizado. Contundente, ¿será? O sea, eso no hay opción que yo le encimo, que quítele, que póngale, no. El que creyere y fuere bautizado será. Y el que no creyere, ya, elemental. Miren todo lo que el texto dice. ¿Aló? ¿Aló? Alabanzas al Señor. Esto va a estar bueno en el capítulo 5. Note cómo la última palabra de Romanos 4:25, ¿cuál fue? Justificación. Se enlaza con el primer versículo del capítulo 5. ¿Qué es lo que dice? Justificados pues. Habiendo sido justificados, es lo que Pablo está diciendo ahora. Ese justificados pues es habiendo sido justificados en Cristo Jesús tenemos paz. Amén. ¿Aló? Amén. Habiendo sido justificados en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Gloria a Dios. Esa expresión pues señala hacia lo que se había dicho antes. Hasta ahora en el libro, a través de Romanos, Pablo viene mostrando eso prácticamente desde el capítulo 3, cómo es que funciona lo de la justificación. El resultado de esto que Pablo está diciendo son tres cosas. Primero, la necesidad de la justificación. Todos los hombres, ¿qué? Somos pecadores y por ende entonces culpables ante Dios, y por eso necesitamos un Salvador. Eso quedó definido en el capítulo 1, el verso 3. Amén, desde el 1 hasta el 3. El camino de la justificación es ¿por qué? Por gracia mediante la fe, basada ¿en quién? En la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. No en nada más. ¿Aló? No en nada más. Escúcheme, hermano, si usted diezma, ofrenda, da votos y otras cosas pensando en esto, se le perdió la plática. ¿Aló? Uno no diezma para ser salvo. Uno no ofrenda para ser salvo. Uno no da votos para ser salvo. Uno no ayuna para ser salvo. Uno no ora para ser salvo. Todo eso es resultado de ser. ¿Aló? Si usted es salvo, debe ofrendar, debe diezmar, debe orar, debe ayunar, debe leer la Biblia, debe hacer el ejercicio cristiano. Porque los salvos hacen ese ejercicio. Volvemos a Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hola. Y 3, la ilustración
ilustración de la justificación, pues ya tenemos el ejemplo más claro, que es el Señor Abraham. La expresión siendo justificados o habiendo sido justificados, la justificación no es algo que está sucediendo ahora. Es algo que sucedió en el momento que usted fue salvo. Ojo con eso. O sea, usted no está siendo justificado, sino que usted ya fue justificado. No confunda la justificación con la santificación. La santificación es un proceso. ¿Aló? Es un proceso, como la perfección. Por eso no se moleste con el hermano que se equivoca en contra suya. ¿Por qué él se equivoca? Porque está en el proceso de la santificación y de la perfección. Él todavía no es perfecto y por eso se equivoca. Y de momento la embarra, de momento peca, de momento comete errores. ¿Por qué? Porque todavía no está plenamente santificado. ¿Aló? ¿Cuándo llegaremos al clímax de la santificación? Cuando seamos glorificados. Ahí, en ese acto que se da en dos tiempos, los que resucitan y los que seremos transformados, ahí Dios, en términos bien, pero bien cotidianos, corta el cordón umbilical que existe entre su naturaleza y el pecado. ¿Hola? Ahí. Y una vez que Dios corta eso, usted tiene esa posibilidad de ser glorificado en Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Así que la justificación es un proceso como la perfección. Pero, perdón, estoy mal. La justificación es un acto que ya usted lo da por hecho. El punto de la justificación ya usted lo alcanzó. ¿Quién es? Cristo. Amén. Cristo es el punto máximo de la justificación que Él exige para que usted pueda mirarlo a Él a los ojos. La glorificación y la santificación sí son un proceso. Amén. Entonces usted cada vez es más santo. Por eso el que sea santo, santifíquese todavía. Amén. O sea, usted todos los días puede ser más santo. Y si el Señor viniera y te hace falta un poquito, entonces con solo cortarle el cordón umbilical, amén, entre su naturaleza pecaminosa y lo que usted es, ahí entonces será el proceso de la glorificación, que es la que lo desconecta a usted totalmente del mundo pecaminoso y lo involucra en el reino de Dios. Ahí es cuando entonces recibimos su naturaleza y ya seremos entonces tal y como Él es. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Vale. Entonces, lo que Pablo está diciendo en el versículo 1 es: estoy en paz con mi Creador y soy totalmente aceptado por Él. Diga gloria a Dios a eso. Mi aceptación, ojo, nada tiene que ver con quien yo soy o con lo que yo he hecho. Tiene todo que ver ¿con quién? Con quien es Jesucristo y con lo que Él ha hecho. Volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Va conmigo? Ojo con eso, o sea, no es por nuestras obras, no es por nuestros actos, no es por lo que somos, es por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Así que antes de Cristo Jesús, nuestra situación estaba grave, o sea, era esta. ¿Cuál era? Uno, la ira de Dios estaba sobre Él estaba enojado en contra de mí. El juicio de Dios me era
no favorable, sino contrario. Él es culpable porque pecó. Dios me aborrecía. Hola. Dios estaba airado conmigo todos los días. La cosa estaba grave. Estoy hablando antes de qué? De Cristo Jesús. Aún las cosas buenas y religiosas que yo hacía eran totalmente inaceptables delante de Dios. Hermano, si hay por ahí un amigo, ojo con lo que hacemos religiosamente, porque a veces en vez de agradar a Dios lo estamos ofendiendo más. Las personas inconversas nada pueden hacer para agradar a Dios. O sea, todo lo que ellos hacen antes están más lejos de Dios. Por eso el hombre cada vez está más lejos de Dios. Y entre el hombre más religioso es, más lejos está de Dios. ¿Va conmigo? Esa era nuestra situación. Hay tres clases de paz a las que tenemos que ponerle cuidado. Pablo a los Romanos 5:1 dice paz para con Dios. Pablo a los Filipenses habla la paz de Dios. Y Pablo a los Gálatas habla la paz como fruto. ¿Son iguales? ¿Sí o no? ¿Sí son iguales? Ok. Entonces, paz para con Dios tiene que ver con mi conciencia, mi salvación y mi condenación. Cuando Pablo dice, ahora justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, es que acuérdense que Él es el juez, pero Él es el acusado. ¿Aló? Además de ser el juez y el acusado, Él es el abogado. Así que usted dirá ahí, sale libre porque sale. Esa es la paz para con Dios, que no habrá manera de que el que lo acusa, que es el diablo. Amén. El que lo acusa, que es el diablo, no tiene manera, porque el acusado es el de aquí, que es el mismo de allá y es el mismo de aquí. Hola. Esa es la primera paz. La segunda paz, la de Filipenses 4:7, esa segunda paz es la misma o se logra a través, escúcheme, a través de lo que dice Filipenses 4:6. A ver quién me ayuda. 4:6 dice, ponle cuidado. El 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz. O sea, la paz de Dios se logra así. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esa paz tiene que ver es con la tranquilidad, con la confianza, con la fe que yo tengo en Dios, de que Él me ayuda en todas mis necesidades. Amén. Esa paz fue la que expresó el salmista cuando dijo, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. Es paz. Es una paz tranquila, es la paz que debe tener el necesitado, el enfermo, el que está sin trabajo, el que tiene dificultades. Debe tener paz en Dios, de que Dios le va a ayudar. ¿Aló? Y la paz de Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Esa paz tiene que ver con que el mundo está que arde. Amén. El Medio Oriente está prendido. Las potencias mundiales están que se explotan. Todo el mundo anda encrespado. En el Transmilenio uno no puede mirar a nadie porque todo, ¿qué me mira? ¿Me le parecía a su suegra o qué? Y todo el mundo está encrespado, pero usted está en paz. Hola. Hola. ¿Sí?
que el avión se vino en picada y todo el mundo está gritando Virgen Santísima y se agarra todo y usted dice, yo tengo paz, si me muero hoy, yo sé que lo veré yo y no otro. Gloria a Dios. Amén. 3 clases de paz, todas diferentes. La primera tiene que ver con mi salvación, la segunda tiene que ver con que tengo una ayuda de los cielos, yo sé quién he creído y es poderoso para ayudarme, y la tercera tiene que ver en cómo Dios pone paz en mi vida para yo vivir en este mundo que anda encrespado, que todo el mundo anda envenenado, que todo el mundo anda de mal genio, que todo el mundo anda armado, pero yo ando en paz. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Está conmigo? Bueno, entonces está la introducción del capítulo 5. Señor. Tengo una duda, hermano Rodrigo. Ya tengo otros. Ese fruto de la paz, que es las 9 semillas del Espíritu Santo, ¿ese fruto empieza a ser evidente en el cristiano o se empieza a dar en el momento en que tiene la naturaleza de Cristo o en el momento en que es sellado con el Espíritu Santo? No, en el momento en que recibe el Espíritu de Cristo. ¿Ya? En el momento en que usted se hace hijo de Dios. ¿Cuándo se hace hijo de Dios? Cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo, habiendo creído y nacido de nuevo por la palabra. Entonces ahí Dios pone de su espíritu, el espíritu de su Hijo en su corazón, y ese espíritu entonces produce en usted la paz. Amén. La paz de la salvación y la paz de saber que aunque la tierra tiemble y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, nosotros seguiremos cantando canciones.